¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Como habrán podido escuchar, la musiquita que coloqué al principio ahí tiene que ver con el famoso análisis mensual que hacen los líderes de la secta, y creo no haber hecho un video sobre el broadcasting porque es una lata verlo completo, son muy largos y este creo que es más largo que los anteriores todavía, pero dije ya lo voy a hacer. Aquí si usted es un testigo, porque aquí se meten muchos testigos a ver los canales de activistas, aquí está la prueba de que si usted analiza la información que le entrega la secta con cuidado, con atención, con imparcialidad, aunque es muy difícil hacerlo para un testigo, se va a dar cuenta de algunos detalles importantes. Y esos detalles, de acuerdo a lo que parte diciendo Anthony Morris, que entre paréntesis es el que más veces aparece en los vídeos, y también quería decir que el que aparezca más uno que otro muestra también la dominancia que existe de algunos individuos, y eso a mí no me causa extrañeza, porque es algo que se replica incluso hasta llegar a las congregaciones en los cuerpos de ancianos, donde hay uno o dos que siempre se destacan o que siempre están dominando sobre el resto, y son los que por sus años, por su personalidad, muchas veces imponen ciertas decisiones a los demás ancianos. Y no me extrañaría que dentro del cuerpo gobernante suceda exactamente lo mismo. Así que usted va a ver que siempre aparece Anthony Morris, que siempre están Stephen Lest o también David Plain. Pero bueno, ese era un detalle que quería comentárselo. A lo que yo voy es que él habla de una reunión corporativa. Bueno, y efectivamente esto es una empresa comercial, es una corporación comercial, la sociedad Watchtower Bible and Tract Society de Pensilvania, ¿no es cierto? Es una empresa de índole comercial, pero que para los efectos de los testigos se les ha disfrazado de una organización supuestamente dirigida por Dios desde los cielos, ¿no es cierto? Y que en la tierra los representantes, por decirlo así, visibles, a través de quienes Dios canaliza toda su información, todos sus objetivos, todo lo que Él quiere, lo hace a través de ellos, que son el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Porque si usted es testigo, dése cuenta, él habla de la reunión de la corporación que se efectuó, que fue una reunión histórica, y habla de la parte espiritual del programa. ¿Por qué? Porque hay una parte comercial en esa reunión donde los socios de esta corporación, me imagino, como en toda empresa, reciben, ¿no es cierto?, información sobre cómo está funcionando la empresa, cuáles han sido las ganancias de la empresa en un determinado periodo de tiempo, cuáles son las proyecciones, los proyectos que esta empresa tiene. No olvidemos que la corporación, ¿no es cierto?, de la que él habla, es una corporación que basa principalmente sus inversiones, sus ganancias en los bienes inmuebles, ¿no es cierto?, que son producidos o son generados para la corporación a través de un costo cero. ¿Por qué? Provienen de los aportes, ¿no es cierto?, de los miembros de la parte religiosa de esta corporación, que son los testigos de Jehová, a quienes se les ha convencido de que todo lo que ellos aportan es para la obra del reino, es para Jehová. Tal como ellos critican, ¿no es cierto?, que en la iglesia, cuando le piden plata a sus feligreses con la excusa de que es para el Señor,
es para que muchos de los líderes de esas iglesias, ¿no es cierto?, vivan una vida muy cómoda. Bueno, en el caso de los testigos pasa lo mismo. Se les dice que los aportes, que las contribuciones son para la obra del reino. Pero quienes viven una vida comodísima, relajada, sin preocupaciones, bueno, son los dueños de la corporación y son los líderes que dirigen a este grupo de personas. Y otro detalle importante que menciona Morris, dice que el año 44 también hubo una reunión histórica y que en esta reunión histórica se modificaron ciertas bases de la corporación, ciertas reglas, y que hasta ese año personas no testigos, porque así lo dice, elegían a los directores de la corporación, ¿no es cierto?, o tenían el derecho de votar para elegir a esos directores en función, ¿no es cierto?, de la cantidad de aportes que hicieran para la corporación. ¿Y qué pasa a decir? Que después de eso no, ahí recién se permitió que solamente testigos de Jehová dedicados y bautizados, lo dice. Así que si usted es testigo, repase el video, véalo bien, analícelo, dése cuenta de lo que le está diciendo. Pero, como siempre, estas son cositas que ellos mencionan de forma muy sutil y se orientan, ¿no es cierto?, o se enfocan en las cosas que van a seguir, ¿no es cierto?, manteniendo al rebaño sometido a su dirección, porque en el fondo eso es lo que ellos quieren, que el rebaño se mantenga sometido a su dirección y su obediencia. Y pasan rápidamente a hablar del cuerpo gobernante, ¿no es cierto?, que en el primer siglo existía, que tomaba decisiones, que estaban los apóstoles, que estaban los ancianos en Jerusalén y ellos tomaban las decisiones, y que hoy día pasa exactamente lo mismo. Y después dice que como todos obedecían a ese cuerpo gobernante, las congregaciones del primer siglo crecían y crecían. Y les repite, bueno, hoy día exactamente lo mismo. Ustedes tienen que obedecernos, ustedes tienen que hacer lo que nosotros les digamos, porque eso, o allí está la clave del éxito en que las congregaciones sigan creciendo como lo han seguido haciendo, según su visión. Porque no van a decir allí, bueno, hemos tenido que reducir congregaciones, eliminar congregaciones, porque ha bajado la asistencia, porque muchos han dejado la organización, y por eso nos estamos dando el lujo de vender salones, de cerrar sucursales. Eso jamás lo van a decir. Y después, bueno, vienen las famosas experiencias, primero preparando el terreno para lo que va a anunciar, ¿no es cierto?, como algo grandioso, algo emocionante, nuevo folleto, nuevo libro. Pero antes hace un repaso de todos los libros, ¿no es cierto?, que la secta ha publicado décadas atrás para que los testigos usen como herramienta para hacer estudios, y hoy día obviamente esos libros ya están obsoletos, porque muchas de las cosas que allí se enseñaban como la verdad, aunque irónicamente algunos dicen, oh, aprendí la verdad con el libro tanto, pero qué verdad no se sabe, porque resulta que la verdad hoy día es otra. Entonces se necesitaba otro libro para seguir actualizando la información errónea que ya se había entregado por parte del cuerpo gobernante. Bueno, y están las experiencias que son absurdas, muchas de ellas son experiencias adornadas, muchas de ellas son experiencias que no se basan totalmente en la realidad y que no expresan las cosas o los hechos tal como han ocurrido.
típico hablar de personas que no son testigos y que dicen, no, yo estoy convencido, yo sé que los testigos, esos tienen la verdad. O la experiencia del otro que con la bomba azul aprendió la verdad, que era un narcotraficante y que después empezó, en vez de distribuir droga en su trabajo, empezó a distribuir la bomba azul. Y uno dice, bueno, ¿quién era su jefe? ¿Sabía su jefe lo que hacía este trabajador? ¿O su jefe también era un narcotraficante y era un testigo de Jehová? U otros que hablan del libro que enseña realmente la Biblia como la pepita de oro, pero una pepita que no brilla. Hoy día ya no, esa pepa no tiene ningún brillo, entonces pasó a ser obsoleta. Y con bombos y platillos se anuncia la nueva publicación para el estudio de la Biblia. Pero piénselo bien usted que es testigo. Esta publicación que hoy se anuncia con bombo y platillo, en unos par de años más también va a quedar obsoleta, porque así ocurre con todas las publicaciones de la secta. Pasa el tiempo y quedan obsoletas. Ahora, respecto de las experiencias, yo quería hacer el alcance de por qué digo que muchas de las experiencias son poco creíbles y son inventadas y son adornadas. Porque yo recuerdo cuando nos tocaba participar en las asambleas de circuito, día especial o de distrito en mi época, cuando nos llegaba una asignación para la asamblea y había que hacer una entrevista, ¿no es cierto?, nos llegaba la asignación y en medio decía, entreviste a un hermano que tenga estas características y que haya hecho tal o cual cosa y que esto se encuadre con el tema del discurso. Y la verdad es que era realmente una odisea poder encontrar, ¿no es cierto?, porque había que empezar a preguntar a alguien con una experiencia de vida que se enmarcara dentro de lo que la secta te pedía. Y muchas veces aparecía alguien, ¿no es cierto?, que tenía una historia similar, pero esa historia no era igual ni exacta a lo que ellos pedían. Y ellos pedían que sea exacta. Pero ¿qué hacíamos los ancianos? Hablábamos con la persona y empezábamos a adornar esa historia, a recrear esa historia, pero ya agregándole cosas, eliminando otras, para que se enmarcara dentro de lo que la secta te pedía, dentro de lo que era la asignación, ¿no es cierto?, para cumplir efectivamente con aquello. Así que no es raro, ¿no es cierto?, ver muchas de las experiencias que a veces carecen de un sentido de lógica. Bueno, después aparece David Plain dando un discurso que está, no es verdad, dirigido hacia aquellos testigos que están conduciendo estudios bíblicos, los informan, pero él dice que ese no es el objetivo de los testigos cuando dirigen un estudio bíblico. El objetivo es que estos finalmente se bauticen, que se hagan testigos de Jehová. Ese es el objetivo. Y allí ellos mismos se están contradiciendo con lo que mencionan en su página, porque ahí dicen que ¿cuál es el objetivo? Bueno, que la gente aprenda y tome su decisión. Pero acá al testigo de Jehová le están diciendo, oye, el objetivo por el cual vas a dirigir un estudio es para que termines bautizando a esa persona. No queremos, como pasaba mucho antes, me acuerdo yo, tener, ¿no es cierto?, estudios eternos. Y al parecer siguen habiendo hartos estudios eternos, porque la cifra, ¿no es cierto?, que ellos mencionan de la cantidad de estudios versus la cantidad que se bautiza es proporcionalmente muy muy grande. Así es que todavía, ¿no es cierto?, siguen existiendo estos famosos estudios eternos.
Entonces ahora viene una advertencia que es clara. Usted no sea bondadoso, usted si tiene que terminar el estudio, termínelo. Si ve que la persona no da ninguna señal de que va a convertirse, ¿no es cierto?, en un testigo de Jehová, no pierda su tiempo. No queremos estudios bíblicos vitalicios. Eso es lo que le están diciendo al testigo de Jehová. Así que si usted tiene un estudio que no avanza, déjelo. No pierda el tiempo con ello, como ocurría efectivamente antes, ¿no es cierto?, donde, y repito, yo creo que todavía pasa, que hay personas que estudian 1 libro, 2 libros, 3 libros, folletos, y para el testigo en general, entendiendo que hoy día no existe un mayor interés en los temas religiosos y mucho menos en los temas religiosos de una secta como los testigos. Entonces, como una forma de animarse, no sé, de sostenerse, de poder mostrar algo en su informe, no sé, tengo un estudio, aunque ese estudio sea una persona que lleva años y años y años estudiando. Bueno, ahora con esta nueva publicación que ellos están sacando, le están diciendo, mire, no queremos que usted le entreguen una publicación a una persona que no se va a hacer testigo. Entonces por eso tenemos en primera instancia este folletito con el cual usted va a poder evaluar. Aquí le vamos a dar todas las indicaciones para que usted haga el examen y evalúe si esa persona quiere ser testigo o no quiere ser testigo. Si no quiere ser testigo, no importa, no le haga estudio. Entonces hay una desesperación porque la gente se haga testigo a como dé lugar, y eso los ha llevado a estas situaciones, y también los ha llevado a realizar acciones que ellos antes condenaban, por ejemplo el bautizar menores de edad, niños, ¿no es cierto?, que todavía no tienen una capacidad suficiente para poder defender las doctrinas de la secta, generando o causando de esa manera, ¿no es cierto?, con la complicidad de los padres, ¿no es cierto?, un daño en muchos de estos jóvenes a los que bautizan, y los niños precisamente también. Así que el consejo que ahí les está dando, para que ustedes lo tengan claro, los testigos de Jehová, es que tienen que ser más productivos, porque dicen el cuerpo gobernante ya no sabe a qué hacer para poder inflar, ¿no es cierto?, las cifras y poder mostrar de que hay un crecimiento. De hecho, por ahí escuchaba, ¿no es cierto?, de que en Chile había habido un crecimiento, a pesar de que a nivel mundial la obra de los testigos había caído. Pero obviamente que ha habido un crecimiento si la cantidad de inmigrantes que ha llegado a Chile ha sido enorme, y muchas de estas personas precisamente han buscado refugio en organizaciones religiosas, y los testigos, al ser una de ellas, también, ¿no es cierto?, han sido el blanco para poder tener de alguna forma un apoyo, porque uno entiende, ¿no es cierto?, que estar en un país distinto, extraño, donde no conoces a nadie, bueno, qué mejor forma que tratar de involucrarse en algún grado con la comunidad, ¿no es cierto?, es a través de la parte, ¿no es cierto?, religiosa. Bueno, después Morris lanza una frase que a mí también me llamó la atención, cuando dice: qué estupendo sería ser un discípulo. ¿No le parece algo emocionante hacer un discípulo? ¿Y sabe qué frase me recuerda esa? Me recuerda el pasaje bíblico donde Jesús habló acerca de los fariseos y les dijo que ellos atravesaban ¿no es cierto?, mar y tierra, o abarcaban grandes distancias para ser un solo prosélito. Bueno, esa frase de Morris me hace pensar de que los testigos de Jehová como organización, y especialmente a los líderes, les aplica muy bien
lo que Jesús allí le estaba diciendo a los fariseos de su día. Y después da paso al famoso Geoffrey Jackson. Famoso, ¿por qué? Por el tema de la Royal Commission, Australia, ¿se acuerdan? Cuando tuvo que declarar ahí, ¿no es cierto? Y ni se arrugó, como decimos acá en Chile, para mentir. Ni se arrugó. Mintió descaradamente este personaje. Pero bueno, él nos habla allí en su discurso del dinamismo en la reunión entre semana. Y como una hermana supuestamente dice que en estos últimos 5 años ha aprendido más que en los últimos 60 años que llevaba como testigo. Nuevamente, ¿no es cierto?, estos ejemplos bastante exagerados. Bueno, mi explicación es que esta persona no aprendió nada en esos 60 años, o a lo mejor aprendió, pero eso que aprendió hoy día no vale, así que es como si nada, pues como si no lo hubiese aprendido, porque como lo que se enseñaba como verdad hoy ya no es verdad, entonces todo eso quedó obsoleto. O es que simplemente no enseñan absolutamente nada. Y vuelven a hacer uso, ¿no es cierto?, de la atalaya como una autoridad al nivel de la Biblia. Porque siempre se ha fijado que últimamente siempre están diciendo la atalaya dijo, la atalaya explicó tal cosa. O sea, ya casi ni es la Biblia, es la atalaya como su fuente de autoridad. Cuando habló de que beberían, ¿no es cierto?, la leche de las naciones, refiriéndose obviamente al provecho que los testigos sacan de este mundo, particularmente en lo que tiene que ver con la tecnología. Así que aquello que ellos han demonizado en algún momento, porque así ha sido, por ejemplo el tema de la internet y el uso que puede dársele, ellos en un momento lo demonizaron. No se olviden de eso los más antiguos, pero hoy día, ¿no es cierto?, hoy día es lo que para ellos es lo más importante, ¿no es cierto? Es tan valioso que todo lo podemos hacer a través de esta herramienta que en un momento consideramos algo demoníaco. Después viene esta ilustración o este drama de Caleb, que refleja lo que viven los niños testigos en la escuela y los adolescentes testigos en la escuela. La presión y la burla para sostener, ¿no es cierto?, cuestiones o enseñanzas absurdas como la de la secta. Y me consta que los niñitos testigos sufren mucho en el colegio, a tal grado de que muchos padres que tienen la posibilidad de hacerlo han retirado a sus hijos del colegio y, ¿no es cierto?, prefieren una educación diferencial, ¿no es cierto?, a distancia, simplemente con ir a rendir ciertos exámenes. Pero eso es una verdad muy clara, que los niños de los testigos de Jehová sufren en el colegio y sufren por, ¿no es cierto?, esta imposición, este adoctrinamiento absurdo y forzado que la secta hace con la complicidad de los padres de ellos. Así de simple. Entonces es una cosa bien terrible y que lleva, ¿no es cierto?, cuando estos niños crecen y son adolescentes y todavía no se han ido del colegio, muchos de ellos optan por llevar una doble vida. Muchos de ellos empiezan a, ¿no es cierto?, portarse de una manera en el salón o con los testigos y a tener otra vida, ¿no es cierto?, en el colegio. Y así sucede que también entre muchos de ellos, como decimos, se echan al agua, porque hay otros que son o tienen un grado de fanatismo, entonces, que lleva a que acusen a estos otros jóvenes testigos, si lo han visto en determinadas situaciones,
que una de las más recurrentes es lo que decimos el noviazgo o el pololeo, como decimos acá en Chile. Pero este ejemplo famoso que ponen ahí de Caleb, de poner su situación también a la altura de Pedro, es un ejemplo de el adoctrinamiento puro y forzado que hace la secta, lo repito, con la anuencia de los padres. Y después se muestra el papá muy preocupado por su hijo, ¿no es cierto? Ese padre comprensivo que le enseña, ¿no es cierto?, a su hijo cómo Pedro se enfrentó a esta situación y cómo él también pudiera enfrentarse a esas situaciones en el colegio. Y finalmente hay como una frase allí de que Jesús le dijo a Pedro que pastoreara, ¿no es cierto?, las ovejitas. Eso me hace recuerdo también de muchos ancianos que no solamente pastorean a las ovejitas en sentido espiritual. Ahora, esto yo creo que le va a llamar la atención a varios, el de los famosos póster que hay que tener ahora de estas lecciones. Usted puede descargarlo y pegarlo ahí. Bueno, muchos testigos jóvenes, años atrás, estaba terminantemente prohibido tener un póster en su casa, en su pieza, de algún artista, algún famoso que a ellos les gustara. No, eso estaba terminantemente prohibido. Bueno, ahora sí se pueden tener póster, salvo que sean de los miembros de la secta, ¿no?, de las lecciones de Caleb. Y finalmente el resumen ya viene diciendo, bueno, esta asamblea ha sido realmente una bendición, ha sido la mejor, se ve que la mano de Jehová está acá. Pero las demás iglesias también han tenido sus asambleas, han tenido sus reuniones de esta manera online. Y yo anoté algunos de los beneficios que ellos dicen que se derivaron de esta asamblea. Dice que, bueno, es más beneficioso ahora porque tú puedes pausar, ¿no es cierto?, los videos. No sé eso qué de nuevo tiene. Podemos estar todos juntos. ¿Cómo hay a decir que estáis juntos si estás viendo una pantalla? No hay interacción entre personas. Eso no es estar juntos. Eso es alejarse de lo humano, de lo afectivo. Ahora podemos ver los discursos de los miembros del cuerpo gobernante. ¡Qué mejor bendición! Y nuevamente aparecen estos ejemplos así exagerados. Caminamos 46 kilómetros para ir a obtener los videos en este país pobre. Y viene el golpe, ¿no es cierto?, a las emociones, a la utilización, ¿no es cierto?, de personas que han sufrido problemas, situaciones personales, dolores, pérdida de seres queridos. Aparece un esposo allí que perdió a su esposa, aparece otra persona, si no recuerdo, un no vidente, otra persona que también tenía problemas allí físicos, y una que hace una reflexión, se dio cuenta, el cuerpo gobernante nos quiere tanto. Entonces tú le muestras todo eso a un testigo y claro que se va a emocionar, claro que le van a caer las lágrimas, pero ese testigo no sabe que eso es una manera en que la organización lo está adoctrinando. Y lo que me enteré como algo nuevo es lo siguiente.
no sabía que Satanás, al final lo mencionan, que Satanás, el diablo, dice que está usando esta situación mundial para, ¿no es cierto?, quitar la alegría de los testigos de Jehová. Entonces, como los testigos de Jehová son tan importantes para Satanás, dijo, ¿sabes qué? Voy a enviar una peste para quitarle su alegría. Pero no, Satanás no logró quitar la alegría de los testigos de Jehová. Y finalmente Morris muestra un video de República Centroafricana, países con índices de pobreza muy grande, y personalmente siempre me afectó mucho esa situación a mí en lo que tenía que ver con estos testigos de esas zonas. Y desde luego cuando me tocó leer en el libro Crisis de Conciencia la situación de Malawi, una de las cosas que me impactó fue esa, y se comparaba ahí en ese libro de Raymond Frank, un maravilloso libro, la situación de ellos con la de los de México para su época, donde el cuerpo gobernante de su momento, ¿no es cierto?, tuvo una vara distinta para evaluar, ¿no es cierto?, dos situaciones un tanto similares. Mientras en México los testigos podían sobornar a la autoridad para adquirir un certificado que los liberara o los eximiera del servicio militar obligatorio, los pobres testigos de Malawi tenían que comprar esa tarjeta del partido político del país, que era el único, pero ellos tenían que negarse porque el cuerpo gobernante dijo que por su conciencia, ¿no es cierto?, ellos no podían prestarse para eso, y muchos de ellos fueron perseguidos brutalmente, les quitaron sus cosas, las mujeres jóvenes fueron violadas, asesinadas. ¿Por qué? Porque estos señores, sentados cómodamente en Estados Unidos, determinaban lo que estaba bien y lo que estaba mal para testigos de un determinado país versus los de otro país que para ellos era más cercano y más importante por la población, como era México. Entonces siempre sacan estos ejemplos y muestran a estos testigos de esos lugares, y uno dice, ¿y qué pasa con los aportes? Porque uno ve unos salones realmente de una estructura muy precaria, los salones del reino en esos lugares. ¿Y qué pasa con los aportes para la obra mundial, para la construcción de salones del reino? Parece que no alcanzan a llegar, porque se supone que todo ocurre, todas las contribuciones, los aportes son para que exista una igualación, es decir, para que los testigos de países más desarrollados, ¿no es cierto?, a través de sus aportes dignifiquen la vida de testigos de países más precarios, con menos recursos. Pero ¿qué ve o qué se ve en la práctica? Que estos señores se sientan en la comodidad de sus escritorios, ¿no es cierto?, a planificar cómo seguir invirtiendo, ¿no es cierto?, en lugares donde después, ¿no es cierto?, la plusvalía le permita obtener más ganancias. Y por eso no lo hacen en estos países, sino que prefieren o permiten que estos testigos de esos lugares sobrevivan a duras penas, ¿no es cierto?, y no reciban en el fondo la misma calidad de su supuesto alimento espiritual, ni en las mismas condiciones que la reciben en otros países desarrollados, donde los testigos son de un nivel de vida aún mayor. Siempre me ha molestado, siempre me ha indignado, y lo voy a seguir haciendo, este tipo de
de situaciones de discriminación que hace la secta, que se jacta, ¿no es cierto?, de su amor, de su bondad en todos sus discursos. Y estos personajes siniestros viven allí en la más absoluta, ¿no es cierto?, comodidad. Se ve que lo pasan muy bien, tienen buenos planes de salud, buena alimentación, basta con verlos, la mayoría de ellos, su condición. Así es que es siempre un desafío ver estos videos, pero yo espero de corazón les haya gustado, ¿no es cierto?, este resumen, y nos veremos en otro video. Así que amigos, los dejo, que estén todos muy bien.